porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así voy a pedir que todos tomen su asiento en este momento. Y como habíamos dicho al inicio, hoy los jóvenes traen unas participaciones. Gloria a Dios, queremos ver los jóvenes que nos visitaron de Brazoria. Pueden ponerse de pie, por favor. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Toma tu asiento. Los jóvenes de Bel Air. Gloria a Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor
jóvenes de Clut nos acompañaron hoy. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Y por los jóvenes de la iglesia de York traen una participación, ellos traen un canto. Y así después vamos a dejar a la hermana de Brazoria que va a compartir un versículo de la Biblia con todos nosotros. Y por el último vamos a dejar a la hermana a la iglesia de Beler. Amén. Así que vamos a dejar a los jóvenes de York que tonen este canto que traen especial para el Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo, y al diablo. Amén. Cantarte ahora lo que Dios Jesús a mí me dio. Me dio gozo, me dio paz, vida nueva me dio. Yo por Él lo tengo todo y todo lo que tengo es por su amor. Me dio gozo, me dio paz, vida nueva me dio. Yo quiero cantar ahora lo que Dios Jesús a mí me dio. Me dio gozo, me dio paz, vida nueva me dio. Yo por Él lo tengo todo y todo lo que tengo es por su amor. Me dio gozo, me dio paz, vida nueva me dio. Y hoy soy feliz, feliz soy Él. Mi vida, mi alma y mi ser se lo debo a Él. Ser fiel a Él será mi placer. Y creo que de su amor nunca me apartaré. Y hoy soy feliz, feliz soy Él. Mi vida, mi alma y mi ser se lo debo a Él. Ser fiel a Él será mi placer. Y creo que de su amor nunca me apartaré. Y así también traemos otro canto para honra y gloria del Señor. Amén. Quiero cantar una canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo.
Gloria a Dios, aleluya, hermanos. ¿Cuántos están gozando? Gloria a Dios. Así vamos a darle lugar a nuestra hermana de Brazoria para que comparta algo con nosotros, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, que nos estamos gozando. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Bueno, fui la única que pudo venir de Brazoria, pero gloria a Dios que pude estar aquí. El versículo que aquí quiero compartir es el Salmos 1:21, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros como jóvenes, muchas veces cuando tenemos problemas y tenemos pruebas y tenemos luchas, buscamos ayuda, pero no de Dios, más bien de los amigos. Y pocas veces venimos a los padres, pero a veces nosotros de jóvenes tenemos que aprender y tenemos que recordar que el que nos ayuda es Dios, el que nos cuida es Dios, y el que nos va a ayudar, aunque no entiendamos cómo lo vaya a hacer, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Todo lo tiene en control Dios, entonces es motivo de pedirle ayuda y no dudar de su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así continuamente vamos a darle lugar a nuestros jóvenes de Bel-Air. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? Amén, amén. Nos seguimos gozando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Dios te bendiga. Estuve leyendo un versículo, Lucas 19, no sé si has escuchado de la historia. ¿De Zaqueo? ¿Sí has escuchado de él? ¿Zaqueo es un publicano, verdad? Sí, sí, sí. El chiquito, el chaparrito. Sí, sí, el que es el jefe. Sí, sí. Entonces estaba leyendo y está interesante porque la palabra muestra que Jesús iba pasando por Jericó, la ciudad, y pues ya sabes, en esos tiempos estaban interesados de Dios, de Jesús, de que iba pasando. Entonces, como tú sabrás, se juntó la multitud alrededor de él, y entre ellos pues se juntó Zaqueo, y bueno, como estaba chiquito, pues ya sabes, no lo dejaban pasar. Obviamente, igual y sí intentó pasar, pero chiquito lo empujaban y lo aventaban para atrás, salía otra vez lo mismo. Entonces él intentó y luego... Sí. ¿Crees que, bueno, sabes cómo la multitud lo llama, verdad? Sí, sí. Y como está pequeño altura, no sé, me imagino yo que probablemente, como era un publicano, ¿verdad? Sí. Y es reconocido como alguien malo. Oh, sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como era pequeño, bueno, yo me imagino que sería un poco más fácil para él, para que se moviera entre la multitud, pero Sí. probablemente no sé, probablemente la multitud no lo permitía a él. Por cómo Igual y era él. también sí, como dices, como pues ya era, como tenía su mala fama entre la gente, mucho Sí. menos lo iban a dejar pasar, ¿no? Sí. Entonces yo creo buscó el obstáculo. Igual y sí se subió en el techo y no, igual y lo corrieron de los techos de los vecinos porque no lo querían, y hasta que encontró un árbol. Yo creo sí se intentó subir en unos árboles chiquitos, pero pues igual no alcanzaba a ver nada, hasta que se subió en el más grande. Yo creo que encontró también, pues fue rápido para, antes de que se lo fuera a pasar, igual y se subió al árbol y Jesús ya había pasado. Entonces yo creo que fue astuto y rápido en ese momento. Y ya cuando estaba admirado, pues quería, yo creo, saber cómo había escuchado de que había sanado a los leprosos, de que había levantado a lo de los muertos. Él estaba interesado también. Y pues yo creo que también en estos días se ve, los ricos tienen sus cosas materiales, tienen Así dinero, tienen su familia, tienen negocios, tendrán varias cosas materiales, pero siempre está ese vacío.
Siempre va a estar ese vacío si no tenemos a Dios, yo creo. Entonces, esto era lo que yo creo que tenía él, Sí. ese vacío. Entonces, eso era lo que a él lo inquietaba, eso lo movía, ese deseo para que él se acercara a Jesús cara a cara. Entonces, dice, Jesús llegó al lugar, a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, fíjate nada más, yo creo, quería conocer a Jesús, y no nada más lo conoció, sino le dijo por su nombre. Me imagino que pegó el grito al cielo en ese momento, de que no nada más lo volteó a ver cara a cara, sino lo llamó por su nombre. Mucho más gozoso de haber sentido él, ¿no crees? Entonces, Sí, también es asombroso como él, no importando la situación, buscó sí. una manera, no hubo nada que impidió. Muchas veces como nosotros, igualmente, a veces para ir para la iglesia, algo pequeño nos impide, pero si con en algo cambio chiquito él... ya nos estamos quejando, sí. Que el tráfico ahorita, por ejemplo, ya dije, no, ya no vamos a llegar. Sí, exactamente así. Pero, sin embargo, él buscó una manera, no importando, aunque buscó una solución, y así Jesús lo miró. Y bueno, Jesús, me imagino que, ¿verdad?, hubo todos, esa multitud, pero específicamente miró él, Sí. como antes miró su corazón, su Exactamente. intención, lo que tenía Sí. en su corazón. Exactamente, yo creo en ese momento se ha de haber sentido privilegiado, de que entre todos a él lo vio. Sí. Y igual se han de haber molestado los demás, porque de todos lo vio a él, y el hombre que le estaba robando a la gente han de haber dicho por qué lo vio a él. Entonces es algo tan hermoso de Jesús, que no hace comparación entre ricos, pobres, entre, en este caso, chaparritos, altos, entre si tienen dinero o lo que no tienen. Lo que vio en él fue que tenía un corazón dispuesto. Igual y la gente que estaba cerca de él sí tenía ese deseo, pero no era tan grande como el de él, que quería conocerlo, quería, igual como supo de los demás salvaciones, él quería ser salvo. Entonces se quería arrepentir, yo creo. Y luego dice en el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Rápido, pues le dijo: date prisa, que es necesario que poses en tu casa. Rápido como pudo se bajó del árbol, se sacudió igual y se cayó, y corrió a la casa. Como era jefe, pues tenía a su gente trabajando para él, y rápido atendieron a Jesús. Yo creo que la mejor comida que podían haber tenido, estuvieron platicando. Y luego dice en el 7, como estabas diciendo, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Como veníamos diciendo, no hizo excepción Jesús en ese caso, y era necesario que fuera a quedarse en su casa, porque ya más adelante lo dice, iba a llegar la salvación a su vida en este caso. Sí, igualmente como decías, que le dijo Jesús que es necesario. Jesús, bueno, también le llamó por su nombre, implicando que Sí, conocía a él, y conocía que por antes él tenía un problema, y Jesús quiso ir a restaurarlo. A restaurar, sí, en este caso restaurarlo a él y a su familia. Como estabas diciendo al comienzo, de que es el recaudador de impuestos, sí sabes pues lo que quiere decir eso, ¿no? Sí. En aquellos tiempos Bueno, ¿qué quiere decir? había unas personas encargados de pedir los impuestos al pueblo. En este caso él era no nada más uno de los encargados, era el jefe, pero ellos eran famosos, que iban a las casas y les quitaban la porción de lo que los intereses, pero ellos eran conocidos porque aparte de eso se agarraban su porción, como decimos en México, su mordida. Entonces les estaba robando mucho más al pueblo. Y Sí. claro, hay pecados bastantes, pero él era conocido por estos pecados. Y ya luego dice en el 8, yo creo que estuvo ya hablando Jesús con él confesó sus pecados, estaba arrepentido de corazón. El primer paso para una transformación, para que de verdad Dios transforme nuestros corazones, nuestras almas desde lo más profundo, es que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Claro, tampoco volver a lo mismo, volver atrás a cometer lo mismo. Dice en el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ya en este caso, lo que Jesús hace en nuestros corazones transforma. En este caso se vio una transformación inmediata, generoso. Entonces eso es algo grande, que más en los ricos, de que tienen pues todo el dinero, entre comillas, todo el dinero del mundo, ha de ser difícil para ellos dar de eso que tienen. Sí, es como el del joven, que
vino Jesús y le dijo que ha seguido todos sus, Oh, sí, sí. sí, ¿verdad? Todos sus mandamientos y Jesús le dijo que vende todo lo que tiene y dale todo su dinero a los pobres. Sí, Pero él dijo sin no. embargo, sí, No se quiso. cayó pero sin embargo, como así, aquí Zaqueo, él se ve como él por su propia Puso a porque- disposición de su disposición. alma, sí, de Sí, su así es. corazón, en este Sí. caso. Sí, y luego, aparte de que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres, aquellos que les había robado desde el comienzo, dice que les iba a regresar 4 veces de lo que los había quitado. Entonces aquí vemos cómo Jesús rápidamente hace un cambio. Claro, primero nosotros tenemos que estar dispuestos también a aceptar un cambio en nuestras vidas, porque no ha de ser fácil para ellos, pues uno no tiene tanto dinero, pero para ellos supongo ha de ser muy difícil que de la nada, igual y su esposa o familiares se han de haber molestado también con él, oye, ¿cómo de la nada vas a dar el cambio? Pero él no le importó, él en este caso puso a Jesús primero, él de verdad quería ser salvo. Ya después leemos en el 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y en el 10 continuamos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso, Jesús está tocando a la puerta. En este caso, le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Y él fue lo primero, él puso a disposición de su parte. Entonces, al entrar a su casa, no habla nada más literalmente, sino en su corazón. En este caso, iba a ser el centro de su vida, de su manera de vivir, iba a cambiar en ese instante y se vio luego el cambio. Sí, y como así decías, la transformación, él era una persona que realmente quería cambiar, ¿verdad? Como dice, era un rico y a qué rico le gustaría dar todos sus bienes a No, a los nadie. demás? A nadie, sí, exactamente. Sí, sí. Me imagino que sí, él estaba dispuesto, pase lo que pase, y estaba muy contento porque Jesús realmente le ha llegado Había a su hecho el vida. cambio, sí. Sí. Entonces, bueno, nosotros ya estamos salvos, pero en este caso también uno como joven, para los que van a la escuela o en el trabajo también, gracias a Dios ya somos salvos por su gracia, por su misericordia en nuestras vidas. Amén. También nosotros tenemos que hablarle a nuestros amigos o compañeros, como quieran llamarlos, también debemos pedir por salvación de ellos y no que sea al revés, porque igual si nos juntamos debemos de pedirle a Dios también, ponernos en Él y pedirle que nos cubra también, porque mientras estamos con ellos la tentación también nos pasa. Me ha pasado de que te invitan a lugares y se hace fácil para uno que está joven, es fácil decir, oh, pues no creo que vaya a hacer tanto daño, total, al rato pido perdón, pero tampoco es así, uno tiene que estar orando, uno tiene que estar a la brecha, no dejar que las tentaciones vengan a uno, no desmayar fácilmente, sino alcanzar más almas para Cristo y también traerlos a los pies, igual nuestros padres, otros conocidos, al que se te atraviese también compartir la palabra para que sean más salvos, entre más almas mejor para Dios, para que sirvamos y sea una iglesia que dé la adoración solamente a quien la merece, Amén. que es Sí. Cristo Jesús, para siempre así va a ser. Entonces, no sé si, a mí me gustaría hacer una oración, dar gracias por nuestra salvación, primeramente también orar por aquellos jóvenes que están perdidos y también mamás, personas ya grandes que en estos días se ven ya en los ancianos que ya sus hijos ya los dejaron y entra depresión, ansiedad. Tampoco hay que dejar que eso nos desanime a los jóvenes o que porque vemos que no hay tantos jóvenes en nuestra iglesia, tampoco desanimarnos, sino que al contrario, orar a la brecha, estar pidiéndole a Dios que traigan más, que nosotros también hablemos, pedir ayuda, en este caso también de los adultos de la iglesia, que oren por nosotros y todos orar. Entonces, me gustaría hacer una oración. Si los jóvenes también pudieran ayudarnos en oración, cada quien con sus propias palabras, pedirle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, primeramente porque nos has permitido estar aquí, nos has permitido compartir tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de poder llamarte Padre. Gracias, Señor, por la vida de Zaqueo, Señor. Si no hubiera sido por aquel deseo, por aquella inquietud, ¿dónde estaríamos nosotros? Gracias por ese vacío, porque tú lo has llenado, Padre Santo. Gracias, Dios, por haber enviado a tu único Hijo en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haber derramado aquella sangre por amor a nosotros,
por haber sufrido, Padre, aquel dolor que nos tocaba, que me tocaba a mí, Señor. Por amor a mí, tú lo aguantaste, Padre. Tú aguantaste aquella humillación, tú aguantaste aquellas murmuraciones, tú aguantaste todo. Te quedaste callado, Padre. Y te agradezco por mi vida, te agradezco por mis padres. Te agradezco porque me has traído aquí. Yo sé que es con un propósito. Quizá yo no lo sé, Padre, pero tú vas a estar haciendo la obra en nuestras vidas, en la vida de cada joven, de cada iglesia, Padre Santo. Vas a levantar ministerio, Señor. Nos vas a rejuvenecer como las águilas, Padre Santo. No permitas que desmayamos. No permitas que caigamos en tentación. Aléjanos, Padre. Ayúdanos a seguir rectos en tu camino. Permítenos llegar a la meta, Padre Santo. Gracias porque podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Padre Santo, por esta tu iglesia. Levántanos, Padre Santo. Prepáranos para tu llegada. No permitas que estemos ya durmiendo más. Levanta, Padre Santo, y por aquella persona que no conoce tu palabra, también pedimos, Padre, que inquiete su corazón, inquieta, Padre Santo, su alma, ese deseo, Padre, también pon los medios para que puedan llegar las palabras correctas a sus vidas, que ellos puedan acercarse a ti, que ellos puedan ser salvos y entregarse, Padre Santo, a quien solamente merece toda la gloria y toda la adoración para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están gozando, hermanos? ¿Cuántos están felices? Cristo vive. Y a su nombre. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Sigamos esforzándonos, sigamos apoyando a los jóvenes, hermanos. Ellos son la generación que van a servir al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así de esta misma manera, hermanos, vamos a pasar a los jóvenes porque vamos a levantar la ofrenda. Gloria a Dios. Voy a pedir que todos se pongan de pie, hermanos, y traiga de lo que dele al Señor de lo que usted ha traído en su corazón para dárselo. Y así de esta manera vamos a inclinar todo nuestro rostro y vamos a orar. Aleluya. Padre, Señor que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, Señor, por las fuerzas que tú nos das, Señor, por llevar esos alimentos a nuestros hogares, Señor. En esta hora nos disponemos, Señor, a darte de lo que mucho que tú nos has dado, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas, Señor, multipliques todo aquello, Señor, que has puesto en nuestras manos, Señor. También te pedimos por aquellos que, Señor, que están en necesidad. Suple la necesidad, Señor, de un trabajo, Señor. Aquellos que no han podido, Señor, tener alimento, Señor Jesús. Aquellos que están llevando tu palabra, Padre Santo, te pedimos que los bendigas, que los guardes, Señor. Y así, mi Dios, te damos gracias porque eres bueno y siempre nos has bendecido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por las ofrendas y diezmos, Señor, que tu pueblo va a traer en este momento, Señor. Bendícele, Señor, en gran manera, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Aleluya. Pase así, hermanos, a dejar su ofrenda y sus diezmos. Yo quiero cantarte ahora lo que Dios Jesús a mí me dio. Me dio gozo, me dio paz, vida nueva me dio. Y por Él lo tengo todo, y todo lo que tengo es por su amor. Me dio gozo, me dio paz, vida nueva me dio. Y hoy soy feliz, feliz soy en Él. Mi vida, mi alma y mi ser se lo debo a Él. Ser fiel a Él será mi placer. Y creo que de su amor nunca me apartaré. Y hoy soy feliz, feliz soy en Él. Mi vida, mi alma y mi ser se lo debo a Él. Ser fiel a Él será mi placer. Y creo que de su amor nunca me apartaré. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios, hermanos, por todos los jóvenes que se hicieron presentes hoy en esta tarde. Y así vamos a dejar a nuestro pastor Jesús Plata que
trae la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Gracias, hermano. Aleluya, qué lindo. ¿Cuántos están contentos, hermanos? A ver, regálenle un saludo, pero también regálenle una sonrisa a su hermano, hermanos. Regálenle una sonrisa, dígale qué joven te ves, hombre. Qué lindo Dios, te adoramos, Señor. Dígale qué cosas bonitas hace Dios, hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, hermanos. Cada uno de ustedes, cada joven de 100 años para abajo, bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno que usted se vino a la casa del Señor. Les felicito a cada uno de ustedes. Y Dios bendiga a la juventud y que Dios nos ayude, porque hay planes grandes para trabajar con nuestros jóvenes, con los varones, con las damas, con los niños. Entrando este año, gloria al Señor, vamos a dedicar, hermanos, tiempo para el Señor y vamos a darle lo mejor al Señor. La juventud tenemos compromiso de ir a traer a aquellos que van rumbo al infierno, que vagan en la droga, en el alcohol, en el desorden moral, de tanta inmoralidad. Los varones también estamos comprometidos. Hay muchos hombres que van rumbo al infierno y Dios nos ha dado la responsabilidad de ir y predicarles. Las damas lo mismo, los niños lo mismo. Todos nosotros, amados hermanos, vamos a tratar de acelerar el trabajo porque la venida de Cristo está cerca. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero invitarlos para que abran su Biblia. Pero antes me ponemos en las manos del Señor. Señor Jesús, queremos ponernos en tus manos, Dios. Queremos que nos hables en esta hermosa noche, Señor. Gracias por todos estos jóvenes, Señor, que tú has traído. Gracias, Señor, porque ellos han sentido el deseo de estar en tu casa, Señor. Aquellos que no sintieron el deseo, pedimos, Señor, que usted les dé rasguña, Señor, y que sientan ellos el deseo de venir, Señor, a adorarte, a santificar sus vidas delante de ti. Ahora, Señor, queremos que nos uses como instrumentos. Queremos predicar tu palabra y que tu pueblo, Señor, la reciba. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Qué lindo Dios. Quiero que abra su Biblia, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12. Un versículo muy conocido por nuestros jóvenes. Hoy queremos, hermanos, citar este versículo. Y en esta hora, gloria al Señor, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Nosotros vamos a oír su palabra. El que tiene oído para oír, escuche. Dice la bendita palabra del Señor: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, joven, de tu Criador hoy que puedes. Hoy es el día, no mañana. Puede ocupar su lugar, hermanos, en esta hora. Esta hora escuche, joven, escuche, hermano. Todos, por favor. Si hay alguien que está perturbando, inquietando, dígale con mucho respeto: déjame oír la palabra del Señor. Yo quisiera que oyéramos todos hoy lo que Dios tiene para nosotros. Hoy es un día especial porque ha sido un culto dirigido por la juventud. Han dado gloria, honra al Señor. Pero ahora vamos a dejar que Dios nos hable. El tema que yo estaré desarrollando el día de hoy
le he titulado ¿sabes de Dios o conoces a Dios? ¿Escucharon, jóvenes? Repítanme, ¿cuál es el tema? Una vez más, no están atentos. Una vez más, ¿sabes de Dios o conoces a Dios? Este es el tema. ¿Sabes de Dios o conoces a Dios? Es muy diferente saber de Dios a conocer a Dios. Y esto va para todos. Porque hay adultos que saben mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Hay ancianos que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Conocer a Dios no es cuánto yo sé de Dios. Conocer a Dios no es cuánto yo hable de Dios. Conocer a Dios no es cuánto usted sepa de la palabra del Señor. Porque usted puede conocer la Biblia al derecho y al revés, pero si usted no conoce a Dios, de nada le sirve. Hoy queremos tocar este tema, amados hermanos. Sabes de Dios, pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? Esta es la pregunta del $1,000,000 el día de hoy. Y esto lo vamos a tomar basado en algunos jóvenes en la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 3. La Biblia dice que un joven llamado Samuel ministraba en la casa de Dios, servía a Dios, pero no conocía de Dios. No conocía a Dios, o sea, quizás podía servir tocando un instrumento. Quizás podía servir en la casa de Dios poniendo aceite en las lámparas, limpiando la iglesia, el templo. Quizás podía preparar todos los arreglos de la liturgia que se hacía en el culto Samuel, pero no conocía a Dios, hermanos. Y aquí no es cuánto yo sepa de Dios, sino lo que importa es conocer a Dios. Oiga bien, porque ustedes los jóvenes quizás saben muchos textos. En la escuela dominical les hablaron de Dios, pero quizás no conocen a Dios. El capítulo 3 del primer libro de Samuel, verso 1, dice, claramente nos enseña, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el joven, dice Samuel, ministraba, dice, a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión frecuente. El joven Samuel, ¿qué cosa dice? Servía, ministraba en la casa de Dios. Pero ¿qué dice el verso 7? Escuche. Y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él servía en la casa de Dios. Por ejemplo, hoy en día podemos tener jovencitas, hermanas, hermanos, que quizás panderen, conocen de Dios, conocen Biblia, conocen versículos, sirven a Dios en una forma u otra en la iglesia, pero no han conocido a Dios. Quizás podemos tener músicos que cantan, que tocan y hacen quizás chillar la guitarra,
Ese teclado lo hacen casi hablar. Esa batería, amados hermanos, oiga, hace tantos acordes. Pero quizás, joven, hermano, hermana, sabes mucha música, sabes mucho canto, sabes muchos tonos, pero quizás no conoces a Dios. Este joven ministraba y era un joven obediente, amados hermanos. Pero qué cosa dice, pero no conocía a Dios. Y hay mucha la diferencia, hermano. Hoy en día tenemos iglesias quizás llenas, muchísimo joven que usted mira que a veces se reúnen 100, 200, 1000, 2000, 3000 jóvenes. Y usted los mira que gritan, que saltan, que se revuelcan. Pero eso no quiere decir que conocen a Dios. Nosotros tenemos una parte en nuestro interior que se llama emociones. Y las emociones pueden ser tocadas por una canción, pueden ser tocadas por algo que se está diciendo. Pero eso no quiere decir que por eso ya los jóvenes, el hombre, la mujer, el anciano, no quiere decir que por eso conoce a Dios. No, hermanos. La Biblia dice, amados hermanos, que el que conoce a Dios es conocido por Dios. Escuche bien. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, del apóstol Pablo. Le escribe a Timoteo y le dice el verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En otras palabras, el cristiano que conoce a Dios, dice la Biblia, que tiene este sello. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, dice Efesios 4:30, que el Espíritu Santo viene y nos pone una marca en el corazón de nosotros. En otras palabras, somos sellados, somos marcados por el Dios de los cielos. Y te vas a conocer aquí en China y en Japón y donde estés, que eres un hijo de Dios. Que conoces, amados hermanos, que conoces a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Samuel ministraba, amados hermanos, cantaba, tocaba, limpiaba la iglesia. Era un joven obediente. Era un joven que se había dedicado para Dios. La Biblia dice que Ana no podía tener hijos, y Ana lloraba y le pedía un milagro a Dios, y Dios se lo concedió y le dio a un hijo y le puso Samuel, pedido de Dios. Y la Biblia dice que ella lo trajo al templo. Oiga bien, hermano, lo dedicó para Dios. Cosa que eso es duro. Hoy en día podemos presentar nuestros hijos, pero dedicarlos para Dios, eso no se ve hoy en día. Bueno, en la iglesia católica eso se mira mucho. Los dan de monjes, se van de sacerdotes y todo eso. Pero en la casa de Dios yo casi no he visto que alguna de ustedes que puedan decir: pastor, este hijo lo quiero dedicar para Dios, para que él esté en la casa de Dios, para que él sirva a Dios, para que le entregue toda su niñez, toda su juventud a Dios, y que él crezca y sea dedicado para Dios, como lo hizo Ana. Pero a pesar de que él fue escogido por Dios, él necesitaba tener su propia experiencia con Dios. Todo joven, todo hombre, toda mujer pueda saber mucho de Dios, pueda saber mucho de la palabra de Dios, pueda saber mucha teología, hermenéutica, homilética, pero si no conoce a Dios,
no sirve de nada. Eso no nos va a salvar, hermanos. Puede ser que hay jóvenes aquí que nacieron en el evangelio, pero si el evangelio no ha nacido en ellos, de nada sirve. Mire, si le preguntamos a la mayoría, levanten la mano los jóvenes que nacieron en un lugar cristiano. Levanten la mano. No le voy a hacer preguntas todo. Se fija, casi todos. Ahora pregúntele si todos conocen a Dios. Nacieron casi todos en el evangelio, pero a lo mejor el evangelio no ha nacido en ellos. Y esto es lo que debemos de preocuparnos, hermanos. Necesitamos estar seguros nosotros como padres que nuestros hijos conozcan quién es Dios. Porque puede ser que hasta usted lo mire cantando, pandereando, tocando, limpiando, barriendo, cocinando en la casa de Dios, pero a lo mejor no conocen a Dios. Y es necesario que nosotros podamos saber quién es Dios. ¿Qué es conocer a Dios? La pregunta es: ¿qué es conocer a Dios? Oiga bien, ¿qué cosa es poder nosotros conocer a Dios? Es tener, dice, una experiencia con Dios. Todos nuestros jóvenes han nacido en el evangelio, pero ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. ¿Qué cosa es, amados hermanos? Es que ellos tienen que tener su propia relación con Dios. Porque no es porque usted sea salvo, ya son salvos ellos. No se hereda la salvación. Esto no es de nosotros, dice el apóstol Pablo. Este es un regalo de Dios. Este es un don de Dios para que nadie se jacte y decir: yo soy salvo, mis hijos son salvos, mis jóvenes ya son salvos porque yo soy salvo. No. Cada uno de nuestras jóvenes necesita tener su experiencia personal con Jesús. La Biblia dice que Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, verso 3, Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Porque digo que la salvación no se hereda. Nicodemo era de la rama del sacerdocio. Todos los hijos de los sacerdotes, amados hermanos, pertenecían a lo que era la rama levítica. Hombres que eran dedicados al servicio de Dios, hermanos, consagrados para Dios. Mas sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Jesús, se da cuenta que toda su teología no lo había hecho salvo, que con todo su conocimiento él no era salvo. Era necesario que él tuviera un encuentro personal con Cristo Jesús. Era necesario que él naciera de nuevo. Era necesario, porque él venía de padres que se habían dedicado toda su vida al ministerio, al sacerdocio, al templo, a la predicación, a la enseñanza de la palabra del Señor. Era un hombre conferencista, predicador, enseñaba toda su vida. Amados hermanos, él servía en el templo, él servía a Dios, él leía la palabra del Señor, predicaba la palabra de Dios. Mas sin embargo, no era salvo. No era salvo Nicodemo. Y Nicodemo tenía un deseo. De hecho, la Biblia registra que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que se encargaron de bajar el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que eran discípulos secretos de Jesús. O sea que ellos aceptaron al Señor, pero por causa de toda la rama, hermanos, de los levitas, de los fariseos,
ellos no lo hacían público, pero ellos buscaban a Jesús para que el Señor les enseñara, para que el Señor los doctrinara, para que el Señor los discipulara. ¿Cuándo fue que ellos fueron salvos? Hasta que tuvieron un encuentro con Dios. Escuche, hermano, usted pueda tener la religión que usted quiera. Usted puede decir: oh, yo tengo mi religión. Usted puede hacer, amados hermanos, lo que usted quiera. Usted puede ser católico, presbiteriano, luterano, adventista, testigo de Jehová. Usted puede ser satanista o lo que usted guste. Pero si usted no tiene a Cristo, usted se va al infierno cuando se muera. Pastor, eso es duro. Pero ¿qué quieres que te diga? Mentira. La verdad. Es necesario que conozcamos a Dios. Es, amados hermanos, nosotros tener una experiencia con Dios. Repito, Nicodemo nació en el templo. Nació, hermano, era de padres, hermanos, maestros, rabinos, sacerdotes, sí. Pero él tuvo que tener un encuentro, una experiencia personal con Jesús. Tuvo que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo, amados hermanos? Tenemos que reconocer que nuestros jóvenes también traen la naturaleza de la raza caída. Alabado sea Dios. Ellos también traen esa naturaleza, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y todo el que viene de la raza caída de nuestros padres, Adán y Eva, necesitamos conocer quién es Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, usted nace, es otra persona. Usted ya no sigue siendo el mismo. Usted ha nacido de Dios. Y cuando la persona nace de Dios, cuando la persona tiene un encuentro personal de Dios, cuando la gente tiene un encuentro o nace de nuevo, ¿qué cosa es el deseo de su corazón? Lo dice en 1 de Pedro 2:2. Comienza a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando la persona nace otra vez, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita o sea anciano, cuando nacemos otra vez, hermano, ya no tenemos deseo por la cerveza, ya no tenemos deseos por el cigarro, ya no tenemos deseos por la droga. Tenemos deseos de comer palabra de Dios, de nutrirnos de la presencia de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido, somos ahora una nueva criatura, una nueva creación. Ahora hemos tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Le preguntaron a Pablo cuando estaba enfrente del rey Agripa cómo había sucedido. Ellos sabían que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ellos sabían que el apóstol Pablo era un injuriador, que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los mataba, los azotaba y los encarcelaba. Y ahora lo miran predicando. Y ahora el rey Agripa le dice: ¿cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Todos sabían que tú maldecías a los cristianos, los encarcelabas. Oh, pero el hombre de Dios le tuvo que decir la experiencia que él tuvo con Jesús. Dice: yo iba rumbo a Damasco y una luz en el camino cayó sobre mí y me echó a tierra, a piso, quedé ciego y oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le contesté: rey Agripa, ¿quién eres tú, Señor? Y él me dijo lo que tenía que hacer, y yo fui obediente a esa voz. Y aquí estoy, rey Agripa. Alabado sea Dios. No estoy loco. Alabado sea Dios. Yo tuve una experiencia personal con Cristo Jesús. ¿Acaso Pablo no era un maestro? ¿No era un rabino?
¿No era un fariseo? Sí, hermanos. Era un conocedor de la palabra, sí, pero no conocía que era Dios. Por eso cuando él oyó esa voz, él tuvo que decir: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo nunca he escuchado esa voz tan bella, tan potente, esa voz linda, esa voz con poder y con autoridad. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Eso es lo que nosotros, todo hombre y toda mujer, necesita para ser salvo. Necesita tener un encuentro con Dios. Oh, pastor, yo tengo mi religión. Con toda religión te vas a ir al infierno si no te arrepientes, porque la religión no salva al hombre. El que salva se llama Jesús. Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre por todos nosotros. ¿Has oído hablar de Jesús, pero no lo conoces? De nada te sirve. Tienes que conocer quién es Dios. Tienes que saber quién es Dios. Vaya conmigo en Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, perdón. Vaya corriendo conmigo. Capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Escuche lo que dice David aconsejando a su hijo Salomón. Listen, ¿usted cree que Salomón no conocía los mandamientos? Todo judío, desde que su hijo tiene uso de razón, Dios les dio una orden. Escúcheme. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, comienza Dios diciéndole a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy las vas a decir a mi pueblo, las vas a enseñar y los vas a instruir, y les vas a decir: escuchen, listen Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le vas a decir estas palabras que yo te mando y te ordeno hoy. Le vas a decir que se las enseñen a sus hijos, al acostarse, al levantarse y al andar en el camino con ellos. Ustedes saben de cuántos mandamientos se compone lo que es el Torah, o lo que es el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés. 613 mandamientos. Y todo joven judío, toda señorita judía, ellos tienen que saber esos mandamientos. Era una ley, una orden dada por el Dios de los cielos. ¿Acaso Salomón era una excepción? No. ¿Salomón conocía Biblia? ¿Sabía de Dios? Sí. Pero David lo tuvo que enseñar que el saber de Dios, el saber Biblia, eso no es todo. Mira el verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, dice, al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué le está diciendo David? Salomón no conocía, Salomón no sabía de Dios, no sabía los mandamientos. Claro, no tengo que repetírtelo. Esa era una orden del Dios de los cielos. No crea que ellos, el pueblo hebreo, es como la iglesia moderna de hoy en día. Hoy en día nuestros jóvenes, lo único que saben decir: Jesús lloró. Pero los benditos no saben ni dónde se encuentra.
encuentra el versículo. Escuche bien, hermanos. Solamente dice Jesús lloró y no sabe ni la cita. Al que le dan ganas de llorar es a mí al escuchar eso. Necesitan conocer quién es Dios. Escuche bien, Salomón conocía la Biblia, conocía los mandamientos, conocía los estatutos de Dios. Él conocía los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Mas sin embargo, ¿qué le tuvo que decir David? Hijo mío, tú tienes que conocer al Dios de tu padre. Tú tienes que conocer quién es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque cuando tú conoces quién es Dios, sabrás adorar a Dios. Todos necesitamos una experiencia. Los hijos de los pastores necesitan tener una experiencia con Dios. Los hijos de los diáconos necesitan tener una experiencia con Dios. Los hijos de los cristianos, aunque tengan 20 años, 40, 50, necesitan conocer a Dios. Todos necesitamos. Yo puedo tener 5, 6, 10 hijos, pero ellos no se van a salvar porque sean hijos de pastor. A veces miramos que los hijos de los pastores son más diablos que los diablos. Es que hay que tener un encuentro personal con Dios. A veces la gente quiere que los hijos de los pastores sean pastorcitos. Vivan como el pastor, hable como el pastor, se conduzca como el pastor, que no haga nada. No, hermanos. Repito, puede hacer que nuestros hijos sean más diablos que los tuyos. Mientras nuestros hijos de los pastores, de los predicadores, de los músicos, de los líderes, de los diáconos no tengan un encuentro personal con Jesús, puedan saber mucho de Dios, puedan saber mucho de Biblia, puedan saber mucho de música, puedan saber mucho de cántico, pero si no conocen a Dios, de nada sirve. Salomón conocía mucho. Sabía mucha Biblia, sabía mucha teología, pero no conocía a Dios. Por eso David le tiene que decir: lo primero que tienes que hacer, hijo, es conocer quién es Dios, quién es Jehová de los ejércitos. La palabra conocer, escuche, la palabra conocer es una palabra que se relaciona con lo que es una intimidad. Escuche, hay 3 palabras para poder entender y conocer. La palabra griega es íntimos. Por esa palabra es cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer. Dice la Biblia: y José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Esa palabra no es lo que está diciendo David. No le está diciendo que tiene que tener una relación carnal con Dios, un íntimos. No. Le está diciendo: tú tienes que tener un indunameo. Un indunameo, una intimidad con Dios. Y esa es la palabra yada. Tienes que estar a solas con Dios. La palabra yada quiere decir a solas, tú, solo y Dios. Y cuando tú y yo estamos solos con Dios, en la recámara, en el cuarto, allí entra en un indunameo. Nada tiene que ver con lo sexual en la carne. Indunameo está diciendo: tienes que tener una intimidad con Dios, donde estás, hermanos, teniendo esa experiencia indunameo
dunameo, que viene de la palabra dunamis. Ahí es donde estás teniendo una experiencia pentecostal. Ahí es donde estás teniendo una experiencia con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estás teniendo una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, comenzaremos a dar frutos del Espíritu Santo. Escuche bien. Ningún joven que no ha conocido a Dios no puede tener esto. No puede tener esto, porque no entiende las cosas del Espíritu. Pero un joven que ha tenido, hermano, una experiencia con el Señor, un joven que ha tenido una relación personal, o sea, que ha tenido un encuentro con Jesús, como lo dijo Pablo: ¿quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, yo soy el Nazareno, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de señores, yo soy el que morí, el que resucité, y además estoy vivo. Cuando hay un encuentro, cuando hay una experiencia con Dios, escuche, joven, este hombre que le está predicando aquí, yo tenía 22 añitos cuando tuve esa experiencia con Dios. 22 años es cuando estás en la flor de la juventud. Es cuando uno más piensa que tienes amigos, que tiene, oiga bien, escuche bien, que tienes amigos, que tienes mujeres, que tiene, oiga bien, que tienes todo. Que tienes todo. De hecho, yo no creía en el matrimonio. Yo decía: qué tonto el que se casa. Tan sabroso es andar disfrutando en una cantina y en otro, y en un centro nocturno y en otro, en la borrachera, y llegar a la casa y nadie te dice nada. Escuche bien. Pero cuando yo pensaba que estaba en la plenitud de mi juventud y que podía tener 2, 3 novias al mismo tiempo, y andar en una cantina y en otra, en un baile y en otro, porque es lo que hacíamos: salíamos de un baile y nos íbamos a otro, salíamos de una cantina y nos íbamos a otro. Y a las 2 de la mañana, cuando cerraban las cantinas, nos enojábamos, agarrábamos cerveza y nos seguíamos en el parqueo todavía, porque uno pensaba que eso era vida. A mí nadie me fue a invitar para que viniera a la iglesia. A mí nadie me habló de Jesús. Fue un encuentro personal que tuve con Él. A mí nadie me fue a decir: te invito al culto, te invito a la iglesia. No. Una mañana, un domingo, Dios llegó allí donde yo estaba borracho, ahogado. Había tomado de todo, vino, cerveza. Y los que fueron borrachos saben bien que cuando uno revuelve todo ese vino, uno se vuelve hasta loco, vomitando y tanta cosa, amados, con dolor de cabeza, de cerebro. Pero allí llegó Jesús, alabado sea Dios. Allí me habló con una voz de autoridad: levántese y vaya a una iglesia. Y desde ese día yo me levanté, porque hubo una voz con autoridad. Yo no conocía quién era Jesús. Yo oí esa voz, y esa voz estaba como un eco en mi mente y en mi corazón. Y yo me recuerdo como si fuera hoy que yo dije: el diablo me quiere asustar. Pero después pensé, dije yo: pero el diablo me está diciendo que vaya a una iglesia. ¿Cómo es posible eso? Pero con esa voz de autoridad, todo borracho, como dicen los hermanos salvadoreños, todo bolo. Y a todo bolo con goma, no sé ni qué cosa era, pero metí mi cabeza a la regadera y dije: estoy soñando. ¿Cuál soñando? Era una voz con autoridad que me estaba hablando. Alabado sea Dios. Me arreglé y vámonos a la casa de Dios. Borracho, destruido,
todo peludo, greñudo, que solamente sabía decir maldiciones y todo. Yo no conocía quién era Jesús, pero tuve que obedecer a esa voz. Alabado sea Dios. Y desde ese día que llegué yo a la casa de Dios, allí yo abrí mi corazón. Jesús entró dentro de mi vida y jamás volví a la borrachera, jamás volví a las cantinas, porque tuve una experiencia con Jesús de Nazaret. Oiga bien, a la edad de 22 años, pregunte si la juventud de 22 años piensa: oye, yo creo que ya voy a comenzar a ir a la iglesia. Y yo creo que no. Los jóvenes de esa edad no piensan. Si los jóvenes de nuestras iglesias que saben mucho de Dios ya están con un pie aquí y otro allá, oiga bien, ya están para salirse. Mire, pregúntele a la mayoría de los que fueron hijos de cristianos que nacieron en iglesia, si no se fueron al mundo y a hoy, por gracia y misericordia de Dios, no murieron aplastados, alcoholizados, endrogados, y Dios les dio una oportunidad y ellos regresaron, pero ahora tuvieron que tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Ahora ya no les sirven a Dios porque su papá se lo exija, porque su mamá se lo exija, porque el pastor se lo exija. Ahora ellos les sirven a Dios porque ahora ellos han tenido un encuentro con Jesús. Ahora ellos conocen quién es Jesús. Por eso dice la Biblia que David le dijo: tienes, hijo, tienes que conocer al Dios de tu padre. Le tienes que servir con ánimo pronto. No como así vienen unos jovencitos y otros de 15 años, 20 años, y ya parece que vienen arrastrando cobijas. Y vienen así: ¿a dónde vas, hijo? Voy a gozarme a la iglesia. Ay, qué gozo, qué ánimo infunde. Oiga bien, hermano, pero mire, cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, aunque andes caído, la Biblia dice que un salmista, amados hermanos, digo yo, me alegré con los que me dijeron: ¿qué estás haciendo allí sentado? ¿Qué estás haciendo allí triste? ¿Qué estás haciendo ahí caído y tirado? Levántese y vámonos a la casa de Jehová, porque allá hay bendición, porque allá hay vida eterna. Alabado sea Dios. La Biblia dice, ¿qué cosa dice? Yo me alegré con los que me dijeron: vámonos a la casa de Dios. Pero cuando no hay un encuentro personal, cuando no hay una experiencia personal, hay que traerlos a la fuerza. Va a ir a la iglesia. Si los papás se no vienen a la iglesia, ellos, los jóvenes, le hacen yes. Y luego comienzan a hablarle a sus amiguitos, a sus amigos. No nomás jóvenes de 10 años para arriba, ya los niños, cuando oyen que no van a ir a la iglesia, el otro corre y le dice a su hermanito: no vamos a ir a la iglesia. Y el otro dice yes. Oiga bien, hermano, es el cristianismo moderno que tenemos hoy. Conocemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Y David no estuvo conforme con que su hijo conociera mucho de Dios. David le interesaba que su hijo, oiga bien, conociera quién era Dios. Alabado sea Dios. Este Salomón tuvo que buscar y tuvo que tener un encuentro con Dios. Primer libro de Reyes, primer libro de Reyes. Vaya, corra conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabadón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Verso 9: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar
este pueblo tan grande y agradó delante del Señor lo que Salomón pidió. ¿Qué le dijo David? Yo me voy a morir. Yo te enseñé mucho de Dios. Yo te hablé mucho de Dios. Tú tienes muchas cosas de Dios, pero tienes que conocer a Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Oír el consejo. Salomón tuvo que irse y apartarse para estar, ¿qué cosa dice? Él iba, dice la Biblia, a sacrificar ofrenda, holocausto a Dios. Nosotros tenemos que sacrificar esta carne que no quiere nada con Dios. Cuando una persona ha conocido a Dios, hermanos, tiene deseo de servirle a Dios. Cuando no hemos conocido a Dios, hermano, es más, un joven que no ha conocido a Dios no puede resistir. Mire, dice Santiago 1. Vaya conmigo y mire lo que dice Santiago. Cuando un joven, hermanos, no ha conocido a Dios, es fácil de que pueda caer en las garras del diablo. Por eso es importante que nuestra juventud conozca quién es Dios. Mire Santiago capítulo 1 verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno. Bienaventurado es el hombre, la mujer. Bienaventurado es el hombre, el joven, que soporta, ¿qué, hermano? La tentación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice que Dios no tienta a nadie. Él es atraído por su propia concupiscencia. ¿Qué es la palabra concupiscencia? Lo que Santiago nos está queriendo decir a nosotros es un deseo sexual exagerado, desordenado. Hermanos, es un apetito descontrolado, carnal. Un apetito descontrolado, carnal, sexual. Oiga bien, hermanos. Y Satanás tienta a las mujeres como a los hombres. Hermanos, y cuando hay esto, amados hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado. Mira la juventud hoy en día. Estaba mirando el porcentaje que la mayoría de las niñas de 15 años que han salido embarazadas, de cada 5 de ellas, una de ellas que ha salido embarazada, el hombre se hace responsable. 4 de ellas serán madres solteras. ¿Por qué? Porque fueron presa fácil. En otras palabras, no supieron renunciar a la concupiscencia, un deseo desordenado, un deseo, amados hermanos, exagerado, dice, de la carne. Pero mire, la Biblia dice que tenemos un hombre llamado José. En el capítulo 39 de Génesis, del versículo 1, versículo 7 hasta casi todo hasta el 12, dice la Biblia que la esposa de Potifar se le presentaba de una forma quizás exageradamente desordenada en su forma de vestir, para atraer a José.
Y al ver que ella se le ponía, se movía, le daba vueltecitas, le pasaba por un lado, se echaba del mejor perfume, le pasaba coqueteándolo, pero miraba que José no le hacía caso, no soportó y fue y le dijo: duerme conmigo. Pero ¿qué le dijo el hombre de Dios? Bienaventurado el joven que resiste la tentación. Bienaventurado el hombre, la mujer que resiste la tentación. ¿Qué cosa le dijo José? Le dijo: no, yo no haría eso. Yo no pecaría contra mi Dios y yo no le haría eso a mi amo. La Biblia dice que ella echó manos sobre su ropa y él corrió, alabado sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él quería ser bienaventurado, alabado sea Dios. Porque José era un joven que tenía principios morales, espirituales y familiares por su padre que le había enseñado. ¿Qué hizo José? ¿Resistió la tentación? ¿Resistió ese apetito desordenado de aquella Potifara? Sí, sí. Digo Potifara porque no dice cómo se llamaba. Nomás sé que era la esposa de Potifar. Y no dice la Biblia bienaventurados cuando la persona conoce de Dios. Mire, cuando la persona no conoce de Dios, la Biblia dice que David tenía un hijo llamado Amnón. Y dice la Biblia que David tenía una hija que se llamaba Tamar. Eran de diferente madre, pero eran del mismo padre. Escuche bien. Cuando hay, hermanos, un apetito desordenado, ¿qué cosa dice la Biblia que dijo Amnón a su primo Jonadab? Le dijo Jonadab: ¿qué te pasa? Hey, vos, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo anda? ¿Por qué andas con ese rostro caído? Dijo: es que estoy enamorado. Bueno, contámelo vos, decime, y yo te puedo dar un buen consejo. ¿Qué buen consejo le dio? Es que estoy enamorado de mi hermana Tamar. Wow. ¿Qué le dijo? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no te allegas a ella? ¿Y cómo le hago? Le dijo: finge que estás enfermo y dile a tu padre que tienes ganas de que tu hermana te haga unas gorditas, unas olejuelas, o que te haga unas pupusas, pues, para que entienda que tú tienes ganas de pupusas, de loroco, de chicharrón, y que dile que tú estás enfermo y que la única que sabe hacer esas pupusas, se lo estoy parafraseando para que lo entienda, es tu hermana Tamar. Y dile: mándala a mi casa y que haga todo eso, y después tú sacas a toda la gente de tu casa y te quedas tú con ella solito. Y no dice la Biblia que este hombre escuchó. No dice la Biblia que el hombre escuchó. Sí, él escuchó el consejo malvado. Y usted sabe lo que hizo con su hermana. La Biblia dice que la violó. El deseo desordenado, hermano. A lo mejor si David le hubiera dicho lo mismo a Amnón: hijo, tienes que conocer al Dios de tu padre, tienes que tener un encuentro con Dios, hubiera sido otra cosa. Amnón conocía de Dios, sí. Sabía de Dios, sí. Sabía de la Biblia, sí. Pero no conocía a Dios. Tenía un deseo. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo? Según de Timoteo 2:22. ¿Se recuerdan las palabras que le dijo Pablo? Huye de las pasiones. ¿Pasiones qué, hermanos? Juveniles. Y la palabra pasión juvenil quiere decir un fuerte deseo y una intensa, oiga bien, inclinación
por alguna cosa pecaminosa de inmoralidad sexual. Tremendo. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Huye. Huye. ¿Qué hizo José? ¿Huyó o no huyó? Le está diciendo: huye de las pasiones juveniles. Cuando tú allá en tu cuarto solo comienzas a sentir esos deseos, cuando tú vas manejando en tu carro y comienzas a sentir esos deseos, ¿qué dice? Huye. Repito, ¿qué cosa quiere decir eso? Dice que es un fuerte deseo y una intensa inclinación para alguna cosa pecaminosa de inmoralidad sexual. Oiga bien, no me mire mal, Pablo tocó ese tema. Se lo dijo a Timoteo. Timoteo era un joven. ¿Usted cree que Timoteo no tenía deseo de tener una novia? Y si él se buscaba una novia y no era cristiano o no era espiritual, era una chuletona, luego, porque hoy, ustedes saben que antes a la esposa se iba y se pedía la mano, ¿verdad que sí, hermanos? Hello, ¿me están escuchando? Y no le daba a usted el beso hasta que le decían: los declaro marido y mujer. Igualito que hoy en día, ¿verdad que sí? No. Ahora las mujeres son las que echan mano a los hombres. Ahora las mujeres son, hasta le agarran la mano, y cristianas. Y hay algunos jóvenes sin vergüenza que hasta en la iglesia están de manita sudada. Escuchen bien, ahorita no hay ni una ansiedad. Y oigan bien, se lo estoy diciendo porque a veces están, y cuando yo digo: joven, quítese de allí, los padres: ay, el pastor avergonzó a mi niñita hermosísima, chiquitita, ay, mi amorcito, ya no vamos a ir a la iglesia porque ¿cómo? O sea que lo que ella está haciendo allí es normal. Pero que el pastor diga que se mueva de allí porque no está en un baile, eso es inmoral. Hello, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Se enojan. Sí, se enojan. Sí, a mi niñito me la avergonzó. O sea, que allí el muchacho le puede estar metiendo la mano hasta en las piernas. Es normal. Para usted es normal. Pero para mí como pastor yo no puedo permitir eso. Si usted le da chance a su hijo, a su hija, oiga bien, que lleve a la novia a su casa, a su cuarto, y usted se viene y ellos se quedan orando allá en el cuarto solo, es asunto suyo. ¿Hello? Porque hoy existe eso, hermanos. Yo me recuerdo cuando Celso me dijo: quiero hablar con usted, quiero ver si me da permiso, así como él hablaba. Quiero ver si me da permiso de ir a platicar con Eddie en la casa. Ah, oh, sí. Oh. Le dije: hijito, pues cuando yo no esté allí, usted no entra ahí. Le dije: ahí nada tiene que hacer usted. En mi casa no. En mi casa yo voy a servir a Jehová. Pero hoy en día, Señor, si alguien me iba a invitar a cenar, ahora menos me van a invitar. Pero hoy en día ustedes, los padres alcahuetes, se vienen ustedes al culto y dejan su hermosísima niña en la casa, que al cabo nomás van a ver televisión. ¿Verdad? Hello. Qué ignorancia. Todavía estás viviendo en los tiempos donde se amarraban los perros con longaniza. Oiga bien, mire los jóvenes, usted les andan de novios y los invita a cenar. Ah, está bien, mijita, váyase. Salen de aquí, él va sentado acá y ella está acá. Wow, qué santos estos muchachos. Pero ya van a 2, 3 cuadras
Y ya va ella hasta metiendo las velocidades a un lado ya. Oiga bien, hermanitos. Pero salieron de aquí, ni la mano le toca. La Biblia dice: huye de estas pasiones juveniles. Huye. Esto le decimos, hermanos, porque mire, usted sabe qué es lo que tenía que traer Tamar. Toda mujer que sufría eso, era una ley del Medio Oriente. La falda la tenía que rajar, así como muchas que ustedes que traen la falda bien larga, pero bien rajada, ¿verdad que sí? Hello. ¿Sabe qué simbolizaba traer la falda larga y rajada hasta acá arriba? Simbolizaba vergüenza. Simbolizaba vergüenza. Simbolizaba que ella, como le dijo la del rancho, dicen que en el rancho dijeron: vamos a llevar a pasear la Virgen. Y alguien dijo: pero que no la cargue ninguna pecador y pecador de nosotros, que sean puras muchachas vírgenes. Y todas iban cargándola. Y llegan con una y le dice: ahora te toca a ti, mía. Dijo ella: yo ya. ¿Cómo si ni la has agarrado la Virgen? No, es que yo ya. ¿Cómo si no la has cargado? Ellos no entendían que ella les estaba diciendo: yo ya no soy virgen, yo ya. Oiga bien, hermanos, era una vergüenza. Ustedes han leído la Biblia. ¿Se acuerdan cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos hijos tuvo? Bueno, las hermanas, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Bueno, los varones, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? No oí. Tuvo 12 y tuvo una hija. Si les pregunto cómo se llamaba, menos lo van a saber. Era una muchacha hermosa, bella, preciosa como ustedes, llamada Dina. Dina, pero no crean que la compañía de los carros Dina de México. Dina. Y dice la Biblia que la invitaron unas amiguitas a dar la vuelta, a salir, a tomar un airecito, una raspa, un elote. Allá en México ustedes saben que están los jardines, los kioscos, y allá andan las muchachas. Y ella fue. Sus padres: no puedes ir con ellos, hija. Ay, papá, que se me quita una vueltecita. Dice un canto: una vueltecita al mundo te puede costar caro. ¿Y qué dice la Biblia? Que se la llevaron. Y un hijo del diablo se enamoró y la tomó y la violó, dice la Biblia. Oiga bien, hermanitos, lo que puede costar. Por eso dice la Biblia: huye. Tú no vayas y encuentres el pecado. Huye de esas cosas. Vemos nosotros que hizo Timoteo. Era un hombre que se consagró para Dios. Huye de las pasiones. Pablo le está diciendo: cuando sientas un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa pecaminosa de inmoralidad sexual, patitas para qué son. Como dicen en mi tierra, mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. Jóvenes, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Conocer quién es Dios. Cuando sabemos quién es Dios, hermanos, no te vuelves al pecado. Escuche bien, repito, yo probé de todo, de toda la suciedad e inmundicia que el diablo te puede ofrecer. De todo. Cosas que como hombre yo puedo dar testimonio aquí, cosas cochinas y sucias que uno le da vergüenza decirlas.
y que nunca se atreve a decirlas por respeto y porque son cochinadas y suciedades, pero es lo que ofrece el mundo. ¿Y que de qué sirve eso? ¿Qué es lo que produce todo eso? Sida, gonorreas, enfermedades incurables, mujeres embarazadas, niñas jóvenes sin padres, los hijos. Esto es lo que produce. Y una sociedad donde vive amargada, odiando, porque aquel muchacho le dijo que la amaba, la dejó embarazada y ya no se hizo cargo. Los padres odiando a ese muchacho, esa muchacha odiando, los hijos crecen sin padre, odiando a la familia. Ese es el mundo que tenemos hoy en día. Por eso a nosotros nos interesa. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces? Si no lo has conocido, esta noche puedes hacerlo. Abre tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Leer toda la Biblia para conocer quién es Dios? No. Solamente abre tu corazón. Y tienes que tener un deseo y decirle: Señor, yo quiero conocerte hoy. Yo quiero tener esa intimidad, esa relación contigo. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero tener una experiencia contigo, Señor. Yo abro mi corazón para que tú vengas y entres en él. Yo quiero, Señor, invitarte que seas mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y el Señor te perdona. Póngase de pie toda la iglesia. Qué lindo.